me gustaría que nos cuentes desde la huelga general hasta más o menos mediados del 74, antes del paro. Vamos a contextualizar antes del paro, de aquel paro de 24 horas que el Zunca lo resuelve en la asamblea y que de ahí derivó otro escenario para el sindicato. Pero contanos del golpe a más o menos septiembre, primeros días de octubre, cómo es el Zunca en ese periodo nuevo para el Uruguay. Sí, es verdad, es un periodo nuevo porque el movimiento sindical se había comprometido cuando se fundó la CNT, que ante la situación que estaba viviendo el país y el continente había posibilidad de golpe de Estado. La respuesta era la huelga general, como objetivo de rechazar esa propuesta de los sectores más reaccionarios del país. El Zunca participa en esa huelga con sus obras ocupadas a nivel nacional, con miles de trabajadores organizados, y bueno, cuando llegó los momentos de que esa huelga tuvo que pasar a hacer un balance qué es lo que pasaba en el país y cómo había que seguir la lucha, el Zunca compartió totalmente y evidentemente decir, como decía tú, con las heridas de la represión, de lo que habían asesinado a dos jóvenes, a Ramón Pereira y a Walter Medina, con la represión brutal de la manifestación del 9 de julio que cerró todo ese periodo de quién está de un lado y quién está del otro. Ahí la dictadura quiso desarticular el movimiento sindical con la reafiliación sindical, creando sindicatos nuevos que no tuvieran la misma mirada y la misma actitud clasista que la CNT. Eso fue un golpe brutal por la dictadura. El movimiento sindical retomó esa reafiliación sindical para fortalecer la represión que se habían dado a través de la persecución, proscripción y expulsión de los militantes sindicales más importantes del movimiento sindical. Y pensaron de que eso iba a generar de que la gente, ante el desánimo, de que no se pudo tirar la dictadura, iba a crear otras herramientas, y fue al contrario. El sindicato nuestro inclusive creció en afiliados, inclusive el sindicato, había un sindicato muy minúsculo de corte amarillo apoyado en los milicos, que iba a la hora y decía que había que afiliarse a un sindicato que no era el Zunca, y sin embargo tuvo un rotundo no, y a nivel general también. Yo era joven y vos sabés que viví como una sensación de que volvíamos a la presencia en la calle, porque inclusive hasta se hacían pegatinas llamando a afiliar a los sindicatos de la central, ¿no? Entonces como que la dictadura llegó un momento que dijo, esto no es para nosotros. Al contrario, fue una respuesta de apoyo a lo que era la organización sindical que había dirigido la huelga. Claro, porque, fue como hasta un nuevo escenario para el nuevo mando, ¿no? Porque los militares entran y toman como, ante la huelga, toman la medida de la represión fuerte de aquella, se recuerdan las imágenes por 18 de julio, de las represiones, de las tiras de agua, aquellas enormes. Los guanacos. Claro. ¿Cómo se llama? Los guanacos. Guanacos. Claro, y entonces uno ve eso y después como que el movimiento sindical se rearma, cobra una nueva fuerza, pero durante el 73, pero en el 74 particularmente, Toto, si no corregime, es que el Zunca, a través de reivindicar los derechos laborales de los trabajadores, a través, por ejemplo, de la ley de unificación de aporte, del salario vacacional. La dictadura, una de las cosas que hace después del golpe de Estado, arrasar con las leyes más pesadas del movimiento sindical, asignaciones familiares, beneficios conseguidos en los consejos salarios, porque esa era la señal de que olvídense de que acá las conquistas obreras las vamos a mantener, vamos a empezar un país nuevo. Estas son leyes de corte ideológico que encarecen la economía del país y acá los sindicatos no. Y al Zunca le tocó aguantar la embestida de la ley de unificación de aporte de la dictadura, que empezó a no pagarse el salario vacacional ya de diciembre del 73, y se prepara el Zunca, pero se prepara junto a la clase obrera. La clase obrera hacía acciones
a nivel general, en marchas del ministerio, en todo lo que fue todo el periodo del 74. La camionada. Hay una camionada. ¿Sí? Que es el Zunca. Y el Zunca esa era la bandera Papayunca, pero habían otras movilizaciones a nivel de la central, los del cuero, los frigoríficos, cada gremio ponía en su lucha, y también hubieron como central movilizaciones al Ministerio de Trabajo de ahí de la calle Uruguay y Río Branco. Claro. Pero el Zunca en un momento vio de que para reconquistar esta conquista había que pasar hasta un plano mayor de lucha, hace asambleas en todos los lugares, es decir, el gremio otra vez se vuelve a entusiasmar, y bueno, y se preparó el paro el 9 de octubre, que hubo una previa antes, en septiembre hubo un paro con algunas empresas donde había concentración y buena organización, y se va al ministerio como que se avisa, bueno, venimos con fuerza. Venimos con fuerza. Y ahí también nosotros nos medimos, bueno, a ver, hasta dónde tenemos el músculo para ir a pasar. Y bueno, y ahí se llega a la definición del paro 9 de octubre, si bien no hubo una asamblea general porque no podíamos, pero sí, la gente quería lucha. Teníamos una dirección clandestina, que era la que definía, bajo su responsabilidad, la orientación del gremio. Pero fundamentalmente el estado de ánimo de la gente era de que la asamblea fue una herramienta, un mecanismo que nunca se detuvo en cualquier situación. En ese momento, acá eran asambleas, estaba el Parque Posada, estaba la represa de Salto Grande, estaba Punta del Este, o sea, había una concentración importante en obras, estaba el complejo Boulevard de la empresa Palenque, o sea, vos veías que ahí eran asambleas, al mediodía cuando se comía, eso era sagrado. Claro. Y después sí, había un funcionamiento en casas de compañeros donde se reunía ya la organización más que dirigía el sindicato. Es decir, los zonales, la dirección nacional se reunían acá adentro, teníamos lugares donde nos reuníamos, y después digo, en el interior, en casa de compañeros, o en lugares donde no nos quedamos expuestos. O sea, siempre tuvimos, las reuniones tuvieron una particularidad, siempre encalladas en el pueblo. Claro. Nosotros no íbamos no sé, abajo, no nos clandestinizamos mucho, porque también el pueblo necesitaba ver que estaban ahí, porque la idea era realmente mostrar a los trabajadores, o sea, siendo trabajadores, vengan que estamos acá. Claro, la dirección del sindicato muchas veces se reunía en obras grandes, ¿no? Claro. Sabiendo que habían compañeros perseguidos, se ponía un campana en la puerta de la obra, si había relación con el encargado o algo, y bueno, y a veces la reuníamos ahí, y bueno, y después junamos para que el compañero se podía ir, y bueno, y esas medidas de organización fue la que permitió captar el estado de ánimo y también coordinar con la CNT, porque también esa medida, nosotros más allá que la reivindicación era un sentimiento a defender a cualquier precio por el gremio, también formamos parte de una central que si era conveniente o no, o sea, porque eso abría la puerta de pasar en la resistencia a otro nivel, y bueno, y se valoró que sí, me acuerdo participa Gerardo Cuesta en el vínculo con el Zunca, y para ver si era el momento, y bueno, se definió que sí. Yo participé en una última asamblea ahí en ese bloque, donde el orador fue mi suegro, que hoy fallecido, y bueno, y ahí dijo, bueno, muchacho... Y ahí vos ya, por ahí hay una declaración en una investigación en la que vos advertías que se venía con una polenta, algo así, decís, ¿no? O sea, tenía una fuerza increíble. Ya se veía que la organización iba a ser grande. Más allá de que después se da que el paro no es a nivel casi que de calle, sino que con otras medidas, más bien, ¿no? Como precaución de la represión. Ya ahora entramos todo en eso. O sea que la asamblea me decís que fue ahí. ¿Y cómo una de las últimas asambleas, porque ahí donde está la zona comercial estaba sin terminar, era abierta, y bueno, ahí se reunió todos los trabajadores, muchos trabajadores de las obras alrededor, más la cooperativa, más las cooperativistas, más el barrio. Claro. ¿No? Y bueno, eran al mediodía, salíamos del comedor, íbamos para ahí, bueno, y ahí se explicó que estábamos ante las puertas del paro, que el paro era una eminencia, y bueno, que había que llevar adelante, las medidas organizativas, porque también se decía, este paro va a traer represión. Claro. Y bueno, ahí va, y en ese caso
porque uno puede tener dos visiones en el sentido de la cooperativa, del Covizunca. ¿El Covizunca estaba como identificado como un centro de referencia para los trabajadores, o sea, por los militares? ¿O más bien el Covizunca era como un espacio justamente de oportunidad para los trabajadores de juntarse porque los militares no lo tenían tan identificado? No, las dos cosas, sí. A ver, acá en la huelga general se ocupó, en la huelga grande, y bueno, y ellos sabían que acá este sindicato era, esta cooperativa era un apéndice del sindicato desde el punto de vista social y familiar, porque acá vivían los trabajadores militantes del Zunca, su familia. Era una escuela esto, aparte de hacerse su casa. Que el poder del sindicato, al ponerse al frente y al hombro la construcción de una cooperativa, de como si quien dirigiera una empresa y llevarla adelante, evidentemente también lo ponía el sindicato en una posición que en ese momento la dictadura dice, upa, estamos parados ante un lugar y un sindicato que evidentemente que nos va a dar pelea. Y bueno, ellos acá, digo, cuando desalojaron al Zunca, venían casi todos los días a buscar compañeros. Bueno, acá vinieron a buscar los compañeros que hicieron la mudanza de los muebles que se llevaron. Y bueno, nosotros ya teníamos compañeros presos en Cilindro, porque todo el 74, el Cilindro fue un lugar donde se reprimió a lo de la resistencia, tanto como los partidos de izquierda, los estudiantes y también los militantes sindicales, y nosotros teníamos compañeros presos ahí. Entonces, evidentemente, digo, y bueno, y los presos, muchos vivían acá. Claro. Entonces, sí, no, ellos vieron que todo el movimiento cooperativista de ayuda mutua, de matriz sindical, que se estaba construyendo a nivel nacional, que habían varios en el interior, eran lugares donde evidentemente ahí se daba la pelea contra la dictadura. Vamos a entrar directamente ahora a hablar un poco del paro, pensando ya en todas las fuerzas que cobra el sindicato durante el 74. Decís que se decide en una asamblea también acá en el Covizunca, pero ¿en el Covizunca se hizo la decisión? No, fueron las últimas asambleas, que son termómetros, ¿no? Claro. Porque en Salto Grande también nos mostró un termómetro, Parque Posada y algunas obras en especiales eran los termómetros donde nosotros decíamos, acá también se vino un poco, como esto era una de las venas arteriales del sindicato, entonces claro, ver cómo estábamos acá también. Y acá ya se vino ya con la decisión de la dirección de que la medida estaba ya resuelta, ¿no? Claro. Y claro, pero también siempre con eso de que a ver hasta dónde el músculo está bien tensado. Y acá la asamblea resolvió también ser un lugar de organización importante porque digo, se mantuvo el comedor, había gente acá como si estuviera ocupando para la información. Pues acá fue uno de los lugares y también para alargar material. Acá viene imprenta clandestina, claro, que evidentemente si pasaba algo y había que salir rápido, digo, de acá Ahí va. Y en ese sentido estaría bueno que nos explique justamente, porque no es un tema tan abordado a nivel histórico de la investigación y de la difusión de estos hechos, de cómo funcionaba la propaganda clandestina en el Zunca y particularmente justamente ahora ya, si nos explicás en el Covizunca, qué materiales, de qué manera y cómo y a quién apuntaban con ese material. Imagino que obviamente a los trabajadores de la construcción, ¿verdad? Sí, acá ya a mi izquierda, en ese bloque, ahí se estaba construyendo una casa y ahí teníamos un miógrafo. Claro. Yo a veces formaba parte del equipo de propaganda y bueno, sobre todo los fines de semana a veces, que parece que estaba media despejada la zona, teníamos un compañero que lo poníamos de campana, por las dudas que viniera un patrullero o la policía a reprimir, o gente particular que la podíamos identificar como los famosos tiras. Y bueno, y ahí tiramos el periódico del Zunca y de la CNT. Y también cualquier tipo volante que venía, eso sí venía de afuera hecho, no se hacía acá adentro para no correr tanto riesgo. Y ahí había un miógrafo, que bueno, que yo con un compañero capataz, que ahora falleció, que fue militante de Zunca, el Zorro Gadea, en determinado, después del paro estuvimos trabajando. Yo venía a veces los fines de semana a hacer horas y bueno, y me decía, mira que tenemos que sacar eso y tiramos. Y ese miógrafo no cayó, pasó a la oficina, porque hay como una oficina, el miógrafo en aquella época era lo que se imprimía en cualquier lugar, no era un medio de impresión. Y bueno, en la oficina como que
de alguna manera u otra, si lo venían a buscar o algo, era de la oficina, que la comunicación con los cooperativistas, o sea, le damos cierta cobertura legal para sacarlo de la... Igual, como que se llama, en las casas de noche, con negro humo, y en una olla de agua caliente se preparaba un líquido que después en los tubos estos de luz, lo grueso, se echaba, se dejaba secar, al otro día se sacaba el vidrio y se quedaba una grayola grandísima, que esa era la grayola que pintábamos las paredes. Porque ¿qué pasaba? Ya no era seguro salir con la lata y el pincel, porque si te paraban, veías que estabas como medio sucio de la mano. Aparte, era medio inoperante, y la grayola pasó a ser una, y se hacía en las casas los compañeros. Mirá, te llevaba el negro humo, y bueno, conseguíamos los tubos. Y después el spray, pero el spray se traía de Argentina, y era más difícil conseguirlo. Era difícil conseguir la tinta del mimeógrafo. Cuando ibas a comprar una imprenta te pedían la cédula, porque ellos sabían de que el mimeógrafo funcionaba con la tinta, y bueno, tal cual. Y claro, entonces todas esas medidas, nosotros, bueno, hubo gente, comerciante y todo, librero y eso, que se prestaban, nos daban una mano, ¿no? Y estas herramientas, bueno, el mimeógrafo obviamente, pero la grayola y otro tipo de, bueno, el spray que decías que se utilizaba menos porque era más difícil de conseguir, fueron para convocar al paro mismo. Se utilizaron para convocar el paro del 9 de octubre. Claro. Y los volantes también, pero los volantes se hacían con el mimeógrafo porque se repartían en las obras mismas, ¿no? Hubo para la convocatoria, hubo propaganda. Habría que registrar a ver si se encuentra algún tipo de propaganda de ese tipo, que la hubo, alguna pintada y material de volante y eso, y el propio boletín del Zunca. Creo que el trabajo que se hizo con la Facultad de Ciencia, hay algunos registros de ese tipo. Sí, se trabajó con ese apoyo logístico, es decir, lo que es la militancia de agitación, ¿no? En algunos lugares donde no podíamos comunicarnos, dejamos el volante, y evidentemente también era mostrar de que la organización estaba en condiciones de llevar adelante, ¿no? Y en cuanto a la movilización en sí, uno puede pensar, bueno, tenían los antecedentes de la huelga general, donde la gente salió a la calle, y con una masividad muy grande. En este caso era particularmente de un sindicato, del Zunca, pero el Zunca decide no manifestarse previendo las represiones, sino que decide otras medidas. Por ejemplo, ocupar o faltar directamente. La ausencia en los trabajos fue la medida casi que central de ese paro, ¿no? Sí, claro, lo que había que marcar ahí, que la mayoría de la industria estaba paralizada, no se iba a trabajar, y en los lugares como estos se preparó una contención social, como ya te decía, para informar, para reunirnos, y bueno, y también acá un poco para hacer actividades de esa retaguardia que es la familia, porque me acuerdo que se jugó al fútbol y se hacía actividades con los gurises y eso. Claro. Porque evidentemente, eso también ayudaba a formar el colchón contra la represión, ¿no? Es decir, que no venía a reprimir a un gremio trabajador, venía a reprimir a un gremio con familia, y que eso también evitaba un poco, ¿no? Aparte, ese era el precio que tenía que pagar después. Mirá, un paro de Zunca, fuimos y tuvimos que reprimir a un partido de fútbol, una Carmen. Entonces, evidentemente, siempre la rodeada de pueblo fue la que nos permitió aislar. Claro, y Toto, el Zunca fue muy cuidadoso en cuanto a la difusión del paro, y tenía muchos cuidados en cómo se comunicaba con los trabajadores para que los militares no advirtieran el paro mismo, la medida. Igualmente, parece que los militares ya tenían información, ¿no? Se habían enterado del paro. Sí, primero que lo vieron en la difusión, pintada, volanteada, el aparato de inteligencia del ejército o la policía. Evidentemente, y aparte, los compañeros presos, ellos van a hacer paro, ustedes están programando el paro. Entonces, ya había una evidencia por parte del aparato represivo que lo que iba a estar era un paro. Los resultados del paro, desde el punto de vista reivindicativo, el gobierno de Bordaberry reconoce de que el paro fue un éxito, no en esas palabras, pero reconoce. Paga ese beneficio que no lo venía pagando, reintegra el salario vacacional, y la ley de unificación de aportes, si bien la reforma no la saca. El paro tuvo también una condición de que se le comunicó al sector empresarial
y se le pidió opinión al sector empresarial. Y se le pidió que si había represión, que el sector empresarial no se hiciera eco de esa represión, porque lo que se estaba defendiendo era una ley que se había conseguido en acuerdo con las cámaras empresariales para crear una industria en la formalidad y no una industria informal. Entonces, ese acuerdo también en algunos sectores de las cámaras empresariales de alguna manera se expresó de que por lo menos no hubieron por parte del sector empresarial grandes denuncias, aunque hubieron algunos locos sueltos que aprovecharon el paro para sacarse encima militantes sindicales, pero una de las gremiales que se vio afectada porque la ley ya no los incluía fue la Liga de la Construcción, encabezada por Zapelli, que era vicepresidente de la República, que aparte de estar en contra de la reforma de esta ley, porque dejó a todos los sectores de su sector en la construcción fuera de la ley, renunció porque era el vicepresidente y tuvo... Era incompatible. Incompatible, entonces eso también, digo, el sindicato lo manejó, el sindicato siempre trató de buscar alianza en las cosas que son en comunes y también, digo, son colchones. Yo me acuerdo que, bueno, los empresarios, a veces fuimos a hablar con ellos, bueno, ¿qué hacen? Digo, viene una represión. Y bueno, ahí en general no hay un sondeo qué pasó, pero hubieron sí sectores empresariales que, bueno, claro, porque el silencio también, ¿no? Porque cuando se da el golpe y se sacan algunos derechos de los trabajadores, a veces no es que los empresarios estaban alineados directamente con los militares, pero no guardaban, no tenían una inclinación por los trabajadores tampoco, o sea, no tenían una empatía por los trabajadores. Las cámaras empresariales no se pronunciaron en contra del golpe de Estado. Es más, el decreto 4 de julio de 1973, en el medio de la huelga, decía que aquellas empresas tenían la potestad de aquel trabajador que no se reintegraba a trabajar y no levantaba la huelga, quedaba despedido y sin poder acogerse a ningún tipo de derecho y pasaba a tener una lista negra que después no podía entrar a los centros de trabajo que la patronal definiera que por ese decreto lo tomaba. Y eso no solamente a Yunca, sino al movimiento sindical, despojó a miles de trabajadores que durante muchos años no pudieron, vinieron a conseguir trabajo después de la caída de la dictadura. Claro. Y ese decreto también, el 4 de julio, en algunas empresas de las construcciones, sobre todo en las obras públicas, sobre todo en Salto Grande, que lo usaban como herramienta para reprimir a los trabajadores. Ahí va, Toto. Y contanos particularmente cómo el Cobizunca vivió el paro. Vos nos adelantabas ahí de las actividades que se hicieron acá de manera colectiva, deportes, ¿no? Con niños, familias, también un guiso que se armó. Entonces digo, ¿cómo se pensó eso? También pensando a futuro de cómo usarlo como escudo, ¿no? Como vos decías, ojo, estamos los trabajadores haciendo paro, pero a su vez estamos con la familia haciendo actividades en el cual, bueno, vos militar, medite un poco si me querés reprimir, ¿no? O sea, sí, eso es correcto, porque acá funcionaba un comedor que se pagaba un ticket muy económico para los trabajadores que trabajaban en obra y allí los cooperativistas que eran muchos del gremio, que lo atendía la Pochola, una militante histórica de nuestro Cobizunca, y que evidentemente, digo, ahí ese día también, digo, se desarrolló la comida, donde también un poco se extendió a llevar a algunas casas, digo, para que algunas familias, digo, pudieran participar en esa comida. Entonces el comedor está ahí donde hoy es el comité Liberarse, y que bueno, que fue un lugar donde también, digo, ese era un lugar donde nos juntábamos, nos reuníamos con el barrio, con todo, ¿no? Fue histórico, tuvo su papel, ¿no? ¿El paro fue muy reprimido, Toto? Sí, posteriormente sí, el paro primero. Post-paro, ¿no? Sí. En la preparación hubo unos compañeros que estuvieron presos, que fueron al cilindro. La represión que vino después, primero que nada, fue una represión muy medida, ¿no? Porque primero ilegalizan al Zunca. Ahí va, ese es un punto central. Ahí va, cuando ilegalizan. Porque más allá de la legalidad de los sindicatos, porque el problema, la legalidad del sindicato es cuando el sindicato tiene presencia en la negociación colectiva, en la lucha, o sea, lo formal es formal, pero le legalizan con un hinchastre de que bueno, que habíamos inventado un paro de capitalista y comunista, porque la ley de unificación de aportes es una ley compartida por el sector empresarial, y también digo la legalización de Zunca significaba decir la usurpación de su local, la colocación de un
de un aparato represivo como la Guardia Granadera, señal para los trabajadores y para el movimiento sindical del pueblo que la dictadura, es decir, ante esta medida que estaban prohibidas, la respuesta iba a ser eso. Y bueno, evidentemente, digo, es decir, el sindicato se prepara. Yo no creo que no esté perdido, pero hay definiciones que hay que encontrarlas, de que la CNT en la clandestinidad resuelve, saca, analiza la situación que se había creado para ver cómo seguía en la culminación del año con la respuesta de la central. Ahí hay valoraciones que yo no me acuerdo exactamente cuál fueron, cómo se dieron, pero hay un encuentro de la central y se valora, bueno, estamos en esta situación, ¿qué hacemos? Cerramos el año, la propuesta de ir a una movilización general a la central la pasamos a otra situación, la represión hay que tomarla en cuenta, claro que sí, porque también, digo, en esa represión nosotros tuvimos muchos compañeros presos en cilindro. Y bueno, y eso a un gremio que te golpean así, también para pasar a otra medida, te dificultaba. Entonces, por supuesto que nosotros, y sin local... Nombraste el local, y cuando legalizan al Zunca, le sacan casi que uno de los corazones fuertes, aparte de que el Covizunca era un punto de referencia, obviamente que un local del sindicato también era un punto de encuentro para organizarse. Le sacan no solo que le sacan el local, sino que les piden y vienen a buscar a trabajadores para que saquen sus propios muebles del local que ya no era, claro, no era de ellos. Hacen una carta que la firmó el Canario Patrón, que estaba preso, Canario Patrón por el paro, por ser dirigente de Zunca, en el cilindro, lo traen, le hacen una carta, de que bueno, la carta no me acuerdo, debe estar ese documento, lo firma el Canario Patrón, y a su vez vienen acá y dicen, bueno muchachos, tenemos que sacar los muebles porque vamos a ocupar el local, este local ya no es de ustedes, pertenece al Ministerio del Interior, y bueno, y los compañeros fueron en un coche, en estos roperos que habían antes, que eran los que reprimían, y bueno, y hicieron la mudanza no me acuerdo para dónde, y después volvieron, los compañeros estaban destrozados, porque claro, la verdad, ¿no? Ver un local histórico que se había comprado con la lucha de los trabajadores, y que hoy y ahí nos enteramos que a los días ocupó la Guardia Republicana, ¿no? Una comisaría empezó a funcionar. Más que una comisaría, un cuartelillo. Yo me acuerdo de la imagen que pasamos por ahí en la ventana, en la primera ventana del primer nivel, había una ametralladora ahí con un granadero, ¿no? Claro. Y después los coches para la puerta. Y había compañeros que iban y pasaban y miraban y decían, che, pero no puede ser, algún día vamos a tener que recuperar este local. Omar Paita fue uno de los compañeros que pasó por ahí, claro, antes de ser detenido y ser desaparecido, que mostraba a los compañeros, este es el local nuestro, lo vamos a recuperar. Porque en las decisiones del local tuvo también arriba en la mesa el paro, porque el local para nosotros significaba muchas cosas, ¿no? Y aparte, tener un local abierto era no estar ante una situación de total clandestinidad. Entonces se manejó, ¿qué hacemos? ¿Cómo medimos esto con el otro? Pero sin decir, cambiamos el paro por quedarnos con el local, porque el local iba, en algún momento la dictadura lo iba a cerrar. Claro. Entonces, y ahí sale aquella cosa que bueno, que lo importante es que el local, si nos sacan, algún día lo vamos a recuperar porque la dictadura va a caer. Pero lo importante es demostrarle la confianza al gremio, que las conquistas se luchan con pelea en cualquier condición. Se dan dos sucesos pesados en contra del sindicato, porque hay una fuerte represión después del paro. Fuerte represión, lo ilegalizan y todavía les cierran el local, desalojándolo con sus propios trabajadores, o sea, diciéndole, desalojá tu casa, claro, no vas a volver más. Por ahora, o por lo menos quedate tranquilo que no volvés. Está bien pensado eso, no es casual, digo. Claro, como yo te llevo a tu facultad y te dice, mira, la voy a cerrar, pero sacá los muebles vos. O sea, es una cosa muy, muy dura, pero que está bien pensada desde el punto de vista de la represión fascista, ¿no? Claro, y cómo vos recordás el clima del sindicato de los trabajadores luego de esos tres sucesos así fuertes del paro, la ilegalización y el cierre del local? O sea, ¿cómo estaba el clima en el Zunca? ¿Ustedes vieron que ya no iba a haber más Zunca o había como militantes que estaban aferrados a la lucha y que no se iba a morir? No, primero que nada, digo, hay que reconocer de que las represiones generan miedo, ¿no? Y claro, la angustia de muchos compañeros,
de los hechos que habían dejado la represión, la familia, cuando habían compañeros, digo, que a ver, llegaron a su casa y veían que había 2 o 3 tiras y yéndolo a buscar. Y el compañero pasaba por la puerta de su casa y bueno, la familia de la esposa con sus hijos los miraba y se tenía que ir. Y demoraron meses en encontrarse porque tenía que el compañero conseguir trabajo en otro lugar. Algunos se fueron para el interior porque las empresas constructoras llevaban compañeros para el interior. Y después cómo se juntaban con esa familia. Algunos compañeros aprovecharon que la familia era interior y se mudaron para... Entonces, todo eso, evidentemente, digo, de alguna manera u otra, pesó, digo, y el miedo, el terror a que, mirá, vos luchaste y mirá lo que te está pasando, eso era pesado. Ahora, en la militancia, en los compañeros militantes de la estructura del sindicato, al contrario, eso es lo que significó decir, bueno, cómo nos preparamos, digo, para seguir enfrentando la dictadura. Y ahí sí, yo me tocó vivir acá, bueno, porque algunos lugares compañeros militaban en lugares más estrechos, pero acá, claro, acá todavía se vivía el clima de lo que sí, colectivo, acá había un conjunto, acá los trabajadores eran todos Zunca, ¿me entendés? En otros lugares, yo qué sé, como Salto Grande, los compañeros del sindicato argentino nos ayudaron a pasar compañeros para otro lado porque los venían a buscar, los venían a reprimir. Claro. Se estaba construyendo en la represa media militarizada, por no decir militarizada, ¿no? Porque ahí estaba el ejército y se metían en los locales, en los vestuarios y ahí iban a buscar con los compañeros. Entonces, en esos lugares, claro, es decir, era cómo salvar la represión. Acá todavía era cómo preparamos para seguir. Y de ese preparamos para seguir, ¿qué papel tenía la propaganda? O sea, la propaganda había dejado de ser una herramienta casi fundamental para propagar, para mostrar que el Zunca seguía vivo, que el sindicato seguía vivo, o todavía se tomaba la propaganda de, como vos contabas, del mimeógrafo, de las crayolas, de diferentes volantes, se seguía utilizando, o ya la represión había sido tal de que ese tipo de cosas ya no se podían utilizar, o no había propaganda. La propaganda justamente fue una respuesta rápida que se dio, porque evidentemente se precisaba poner un colchón ante la opinión pública y salió muchos materiales, no solamente de Zunca, salió un material del Partido Comunista, una carta hablando del paro que se repartió muy a nivel nacional, que eso, por lo menos a los lugares de los rincones de las organizaciones sociales y populares, caló, ¿no? Y también toda esa propaganda el enemigo la leía, ¿no? Claro. Entonces la respuesta, digo, en cuanto a la propaganda fue, y segundo, ahí se continuó con la campaña de la libertad de los presos, que también fue otra consigna y otra propaganda que estuvo en la calle más allá de la represión. Digo que todo muro Montevideo, el abajo de la dictadura y libertad para presos políticos era como que estaba muy metido en la gente y todavía se había podido mantener una organización que pudiera hacer eso. Que en los años posteriores hubo sí un repliegue, porque pintar un muro era exponer a alguien a la cárcel, a la tortura y amor. Nos contabas vos y otros compañeros también del propio sindicato de algunas herramientas y recursos que se usaban. O sea, por ejemplo, el de la crayola que pusiste, ¿no? Del humo negro, ese que se llama, que hacían. Y después había tipo una especie que contaban de un mortero, que está interesante también contarlo eso, que se utilizaba, puede ser como una especie de resorte que se comprimía para los volantes, en el cual había una mecha y en el cual claramente, o sea, quien utilizaba esa herramienta no se podía exponer porque los militares o la policía lo podía capturar. Entonces era un mortero en donde la mecha se encendía con un cigarro a medio utilizar y se iban y quedaban minutos, por lo cual quien había tenido la idea de hacerlo no iba a ser encontrado. Por ejemplo, tengo eso. Y también está interesante la que contaste de las ondas de radio, de cómo se utilizaba eso hasta personalmente, ¿no? De encontrar ondas de radio de otros países que contaban la actualidad del país acá y que ustedes se enteraban de cosas que por ahí no se enteraban ni siquiera acá. Sí, nosotros a nivel de comunicación, ya después del golpe de Estado, habían la radio Habana, que fue la que teníamos más cerca, se escuchaba de noche, y la radio Moscú. Contabas, por ejemplo, del tema de las radios, de las ondas de radios, La Habana, por ejemplo, nombrabas Radio Moscú, de cómo eso servía para que los trabajadores se enteraran de la actualidad
social de acá del país y hasta de algunos dirigentes, ¿no? De que eran apresados, a dónde estaba, qué había pasado con aquel, que no había información directamente de ellos, ¿no? Sí, las radios te comunicaban información, sí, pero más que nada también nosotros la radio grabábamos en un cassette la audición esa radio, esos comentarios, y después hacíamos reuniones en casa para comunicarle a la gente de que, bueno, que había una campaña de solidaridad con Uruguay. Claro. Y eso, quiera o no, digo, alentaba hasta a la gente, al militante y a los vínculos, digo, de la resistencia, que se fue calificando. Primero era escucharlo individualmente, después lo hacíamos en colectivo, y después inclusive hasta la reproducción por cassette, que se hacían reuniones y se pasaban los mensajes de los compañeros dirigentes de la CNT en el exterior, que bueno, que habían hecho campaña en distintos lugares, y que esas campañas habían traído como consecuencia el apoyo económico de centrales sindicales españolas y bélgica, holandesa, en ayuda a los familiares de los presos, ¿no? Y bueno, y quiera o no, la comunicación por la radio, inclusive se había llegado a tener un respaldo a nivel internacional muy bueno, más allá de las orientaciones políticas de su gobierno, como fue la radio de la BBC de Londres, la de Nerdental de Holanda, claro. Y digo, que eran radios de peso, ¿no? Que estaban en ese momento en las campañas de Amnistía Internacional contra la dictadura del Cono Sur. Entonces, cada vez que esas cosas existían, lo que hacíamos era tratar de que fueran herramientas, digo, para aglutinar gente, ¿no? Y aparte, para decirle, no estamos solos, el mundo está con nosotros. Claro, y ahí aparecían compañeros que estaban detenidos, que acá de repente no sabíamos, que se había hecho algún operativo militar que tampoco sabíamos, que había fallecido un compañero preso. Entonces todas esas cosas también, aunque parezca mentira que vinieran del exterior, era una ida y vuelta de información importante. Y que aparte que no se podía detectar. Claro. ¿No? Era una herramienta en que se hacía casi de manera a nivel domicilio. Sí, sí. ¿Vos recordás algún tipo de recurso así que se utilizaba en esa época, propagandístico de comunicación del sindicato, aparte de eso? Mirá, los volantes, boletines, ¿existían ya? Sí, sí. Aquel boletín del Zunca todavía funcionaba. Los mimeógrafos justamente se compraba la matriz, se picaba en la máquina de escribir, se ponía en el mimeógrafo con tinta y por lo menos en hojas comunes y corrientes se estiraba una cartilla que decía boletín de Zunca, y ahí se informaba lo que pasaba, si había, de lo que había era se informar. Y siempre había la consigna, bueno, resistir contra la dictadura, libertad con los presos políticos, información de algunas cosas, que algunas cosas no nos sacamos, bueno, no se informaba que había reuniones de la dirección ni nada, digo, sí, lo que se informaba era cosas, digo, más que nada de denuncia y de campaña de solidaridad. Y el volante fue uno. Después sí, vos mencionabas instrumento casero, si era una latita que tenía instrumentado adentro un resorte, pero que ese resorte estaba atado por un hilo de cometa, y ese hilo de cometa del nudo se desataba con un cigarro que estaba prendido. Cuando se consumía el cigarro se rompía el hilo, el resorte sacaba y arriba del resorte había un mazo de volante, como le llamaban, y claro, era seguro porque vos lo dejabas y te ibas. Nosotros llegamos a hacer en las avenidas principales lo que era la jornada Zona Libre de la Dictadura. Entonces eso lo dejábamos ahí, te ibas, entonces cuando estaba todo el mundo ahí en lugares como Chocoturo, de repente pum, apareció una volanteada, y claro, y ahí el volante decía Zona Libre de la Dictadura, decía, ahí estamos nosotros. Entonces, estaba el volante, pero no estaba quien lo pensaba. Pero como decíamos, acá estamos en libertad porque la dictadura no está el volante. Claro. Esa es la consigna que hacían. Y no, evidentemente, digo, esa fue una de las... existieron algunos tipos de planograf también, que era un bastidor de madera con una tela organza, con una goma laca que se hacía en negativo, y con una pasta de pintura y un lampazo se hacían algunos murales. Pero se usaba muy poco porque, digo, era, es decir, mantenerlo y hacerlo costaba mucho riesgo, y aparte salir a pegatinear ya en aquella época era una cosa, yo qué sé, una necesidad urgente, ¿no? Pero el planograf también, digo, funcionó como instrumento de difusión de propaganda. Justamente en esos años, en el 74, 75,
se da un periodo donde la represión se hace sentir, ¿no? Y donde también ven la embestida del movimiento sindical, veían venir, entonces la represión sale como medida de eso, ¿no? Sí. La fuerte represión viene por ese lado. En los años 75, 76 y 77, lo que se denuncia el Plan Cóndor, Claro. está el operativo Morgan, sobre todo acá, contra el Partido Comunista y importante dirigente de la Central y del Frente Amplio. Evidentemente, digo, si primero que nada fue un operativo muy duro porque asesinó gente, compañeros, fueron brutales los interrogatorios de las torturas y aparte los allanamientos, también muy pesados. Y esos años sí, fueron la mayor expresión de que la dictadura había una consigna que decía, bueno, acá hay que reprimir para que durante 50 años no aparezca ningún tipo de expresión. Es decir, la tenía como pensado, es decir, que se había discutido a nivel internacional, es decir, los operativos tenían objetivos a largo plazo. Tomaban como referencia algunas experiencias de represión en algunos países de Indonesia, que mataron a miles de militantes comunistas y que eso significó el atraso de la organización de la lucha durante muchas décadas. Bueno, acá yo pienso que ese operativo también quiso operar de esa manera. Le salió mal porque acá había un trabajo hecho hasta el golpe de Estado de un gran vínculo de las organizaciones sociales y políticas progresistas y sindicales de un arraigo muy importante en la gente. El movimiento estudiantil todavía, claro. Los dirigentes estudiantiles de la FEU, de la CCU, evidentemente cuando caían presos y todo, causaban una conmoción en su lugar de estudio porque eran compañeros que estaban al frente de la pelea por la reivindicación. Entonces, evidentemente ese arraigo que se había concretado después paga, hace jugar cuando se reprime, porque evidentemente se reprimieron a personalidades con peso muy importante del país, se exiliaron y expulsaron del país gente de la cultura, el secuestro de la maestra Elena Quintero, o sea, y eso evidentemente pesa después, ¿no? Porque, a ver, yo tuve una experiencia, yo estuve preso en el penal de libertad y un día abre la puerta del calabozo un soldado y se encuentra con su maestro. Entonces, digo, ¿y qué es esto? Que lo educó, que lo enseñó, hoy estaba preso. Entonces, esas cosas, ¿y ahora por qué? Porque el maestro había sido un maestro que lo había ayudado a educar en una escuela, en un medio rural, no sé qué, todo el otro, y aparte era el maestro no lo podías confundir con aquella campaña de que somos subversivos, que somos terroristas. Todo aquel que se saliera de la línea ideológica de los que estaban al mando, que eran las Fuerzas Armadas, terminaba siendo subversivo, ¿no? Claro, la carátula que nosotros nos poníamos para procesarnos era asociación subversiva con pena de 6 a 18 años. Y vilipendio. Vilipendio es un artículo de los militares que como que dice que es la traición máxima que podés tener vos. Y cuando vino la Cruz Roja en el 82 al penal y veía porque estábamos presos nosotros ahí, no entendían nada. Claro. Pero ¿cómo van a procesar con...? Claro, fue la justicia militar fascista, que elaboró eso. Aparte la campaña que hacían con el año de la orientalidad. ¿75? 75, que trajeron al mausoleo de Artigas, los restos de Artigas. Y fue una campaña de miedo y de orientación tipo nazi. Claro. Y después también estaba la fe democrática. O sea, si vos eras estudiante en un liceo, o eras profesor, o eras empleado público, tenías que firmar una fe que declarabas que no estabas comprometido con ninguna de las organizaciones declaradas subversivas. Claro. Y si vos firmabas y te encontraban algún vínculo, te expulsaban y te podían hasta procesar por traición a la patria. Entonces, aparte, claro. Eso te hacían ir a los actos patrios de las fechas estas que tenemos ahora. Si eras empleado público, tenías que ir por tu liceo y si no te sancionaban. O sea, hubo una campaña de miedo bien de corte fascista, ¿no? La propaganda también del lado de la Fuerza Armada era muy fuerte porque existían hasta como documentales del Uruguay hoy, no me acuerdo cómo era que se llamaban, ¿te acordás? Claro. Que como que difundían todas las obras públicas que hacían los militares como para decir, este proceso viene bien
o sea, y es prometedor. O sea, manejaban muy bien también desde el punto de vista la obra pública fue un elemento que usaron como desarrollo del país. Ahí va, ante la crisis que tenían de la sociedad-democracia subversiva. Aparte había una cosa, de golpe de Estado, no sé hasta cuándo duró, habitaba la cadena de la Fuerza Conjunta. La cadena de la Fuerza Conjunta a las 8 de la noche, a 7, todos los canales, una musiquita de terror. Ustedes un día la pueden encontrar, una banda que era, que claro, ahí te pasaban quiénes cayeron, a quién habían procesado y a quién estaban requiriendo. Y mostraban la casa, que había una tatucera que decían ellos, o sea, una cosa muy pesada. Vos prendías la radio, la televisión, a las 8 estaba esa cadena. Y esa cadena de repente, mirá, lo conozco, el compañero de trabajo. Entonces, como diciendo, ojo, que se mete, que resiste, le va a pasar esto. Claro. Y todos los días, era cosa, y tal. Y bueno, y pese a todo, eso no pudo vencer la resistencia, que tuvo varios aspectos. En la profunda clandestinidad hubo conciencia para resurgir luchas, la campaña internacional de solidaridad fue brutal, y la resistencia de los presos también y los familiares. Y bueno, nos mataron compañeros hoy desaparecidos, pero mayor homenaje yo pienso esto que están haciendo ustedes, recuperar memoria, que evidentemente ojalá que se pueda extender a todos los lugares, porque evidentemente también tenés la contra, el olvido, eso ya pasó y no. Los jóvenes creo que para mirar la sociedad para adelante tienen que abrir juicios sobre lo que pasó y estar informados. Después la valoración que queda un poco interpretada. Matices va a tener, porque claro, sobre los dos demonios esa teoría, bueno, no hubo dos demonios, un pueblo que luchó por mantener la democracia y resistir la dictadura, y chao, y no fueron dos demonios, ¿no? Y hoy hay que recuperar la democracia investigando toda la represión de terrorismo de Estado, porque evidentemente, si no, nosotros como que dejamos abierto que esto puede suceder, y si sucede, es una cosa natural. Contabas que cuando le hacen desalojar al local del Zunca, o sea, se dio un escenario totalmente oscuro para el sindicato y para los militantes. Y ahora cumplieron 60 años. Entonces tenés como esas dos miradas, ¿no? O sea, un poco nostálgica, me imagino, muy nostálgica, sí, en el sentido, ¿no? Cuando cumplieron ahora el 11 de mayo. Yo tengo la suerte de haber vivido esas dos situaciones, aquella y tal. Yo, no suerte, me agarró la vida, es como dice la murga, agradezco haber llegado hasta acá, pero viví acá, conocí a mi compañera acá, estuve preso con los compañeros de la CNT, que aprendí mucho en la cana con ellos, y bueno, y también estoy militando en un sindicato que las nuevas generaciones lo volvieron a poner al nivel de su historia. Y 60 años, cuando la mayoría de las juntas departamentales homenajean al Zunca, el Parlamento homenajea al Zunca, es decir, te pone la piel de gallina, se te cae un lagrimón, pero lo que, aparte pensás en los compañeros que murieron, que están desaparecidos, y te da bronca, porque podían estar viviendo esto también, ¿no?, con nosotros, ¿no? Y sin embargo, bueno, con sus familias, estamos peleando para que haya igualdad y justicia, son nuestros héroes, el homenaje va para ellos, pero también a su vez estamos muy contentos de que hoy haya una generación que se haya involucrado, no solamente en nuestro sindicato, en las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y políticas, para ese pasado definirlo como se tiene que definir, y bueno, y también evidentemente que festejes un aniversario haciendo balance de lo que hiciste, y que tenés un sindicato hoy de cara a la sociedad, una sociedad donde sea digna, también yo pienso que es muy importante. Yo hay una cosa que he investigado en el sindicato, que nunca se perdió la línea de los objetivos programáticos del sindicato. O sea, siempre se luchó cuando, más allá de los golpes, la represión, las derrotas, de las conquistas, siempre se mantuvo una orientación que nuestros objetivos son tales, ¿tá? Y eso es lo que nos permitió, porque claro, a veces vos perdés una huelga, y el sindicato tuvo 83 días huelga en la época del gobierno en la calle, y salió, más allá de las conquistas, salió un solo sindicato. Y no había para pagar la luz en el sindicato, y bueno, y vamos a esperar a cobrar.
funcionamos una vela. O sea, el salir con esa visión de que vos siempre tenés que tener un objetivo, que tu objetivo tal, y nunca te puedes apartar. Ah, bueno, sé que sé, perdimos la huelga, vamos a formar otro sindicato. No. Digo, entonces nos reprimieron, bueno, vamos a quedarnos quietos. No, al contrario. Siempre hubo, nosotros recibimos mucha solidaridad internacional de sindicatos hermanos que está, digo, fue fabuloso. Yo tengo fotos de una asamblea allá en Australia, donde los trabajadores, sin conocernos, levantaban la mano y le daban plata a un dirigente de la central para que trajera para la huelga nuestra. Entonces, claro. Eso, yo qué sé, no sé, digo, hay muchas cosas que nos hacen ser como somos. Hoy la dirección actual trata de ser una dirección histórica en su conquista y en su metodología. Por eso creo que sí, que es muy lindo esos 60 años, y bueno, también hay que reconocer el trabajo de ustedes y al sindicato, que le agradecemos pila, que bueno, evidentemente es un reconocimiento, lo tomamos como un reconocimiento a nuestra lucha, y nuestra casa está abierta para ustedes, porque la historia es muy importante.